Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme y por esta presentación excesiva a todas luces, pero que lo agradezco. Y me alegro muchísimo más estar en este momento aquí en el que se celebra ni más ni menos que la mayoría de edad de una revista, ¿no? Una revista efectivamente importante, y no solo aquí, sino una revista importante. Y sobre todo esta sensación de continuidad, ¿no? 21 años significa que se hacen cosas y que habrá muchas más que hacer. Y estamos en un momento en el que hay que pensar mucho en el futuro, quizás porque estamos pasando por momentos difíciles para el conocimiento, para el saber, para las universidades, para la educación, para la sociedad, ¿no? Ahora como nunca hay que pensar en el futuro, ¿no? Y celebro mucho estar en este momento en el que se demuestra que el futuro pues continúa, ¿no? También me encanta estar en Tudela, que nunca la había visitado, y debo decir que hoy tengo esta sensación de primera visita, y mañana pasaré por el mercado y tendré una imagen todavía más tremendamente real de uno de los lugares míticos de la geografía gastronómica y humana española, ¿no? Bueno, yo voy a contar, en cualquier caso, les voy a contar mi pequeña perspectiva, que es, yo siempre, alguna vez hablaba yo con personas de estas que se creen importantes, pues son profesores de universidad, yo decía, no, yo soy un profesor de provincias, eso sí, internacional, de provincias, no tengo ninguna intención de predicar una cosa así cósmica. Bueno, pues está bien, prefiero publicar cosas si puedo, pues en Nueva Delhi, ¿no? Es decir, pero una cosa sin mayores pretensiones, ¿no? Y entonces, a mí me parece muy importante empezar por ahí, pero empezar a decir que es muy importante que nosotros ubiquemos las problemáticas relacionadas con España, con la península, como quieran, con el Estado español, me da igual, porque no soy maniático en esas cosas, en perspectivas más globales. Yo creo que hay una tendencia a ver lo que ocurre en España como si estuviera aislado de todo lo demás. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que buena parte de los historiadores españoles se han dedicado a cubrir necesidades reales de la historia española, de la historia. Pero se han preocupado mucho menos, muchísimo menos, de ver qué es lo que podía haber, qué se podía conectar de lo que ocurre aquí con lo que ocurre en otros sitios. Con lo cual, fenómenos que están ocurriendo aquí se consideran como únicos cuando son generales, ¿no? De alguna manera se convierten nuestros monstruos en monstruos particulares en vez de monstruos generales. Aquí viene un poco de agua, muchas gracias. Monstruos generales, ¿no? Yo siempre cuento una cosa, hago dos preguntas así básicas, ¿no? A mis alumnos, para empezar. Mis alumnos gozan de una ignorancia primigenia, ¿no? Casi todo el mundo que supera la secundaria actual, ¿no? Entonces yo les pregunto cosas que precisamente no solo ellos no me responden. Dos preguntas primera pregunta, ¿en qué país de Europa se fusila a más de 20.000 civiles de una sentada? Todo el mundo piensa, eso debe ser España, una cosa tan terrible, solo pasa en España. No. Pasa en Francia y en la Comuna. Hoy hablaremos un poco de esto. Más de 20.000 civiles. Aparte en la Comuna de París, ¿no? Aparte de lo que se mata ya por su cuenta el ejército cuando entra en la ciudad, ¿no? Y luego a otra pregunta no menos inocua, ¿no? Que es, ¿en qué país de Europa occidental se mata a cerca de 200 personas en una manifestación en los años 60? Todo el mundo dice, será España. Claro, no es España. Resulta que es Francia. Y era una manifestación de argelinos en los años 60 a los que limpiamente tiran por el río Sena, ¿no? Por el río tan bonito, ¿no? Pues aprovecharon y tiraron a todos los argelinos que pedían independencia, ¿no? Cerca de 200 personas muertas. Estoy planteando esto no para evitar, ¿no? Sino para que veamos, tenemos que plantearnos las cosas en una visión general. No, vamos a no ser dramáticos. Para empezar así, voy a empezarles con una cosa dramática de lejos, ¿no? Esto es una mezquita en la India, la mezquita Babri, en Ayodhya, en 1992. Alrededor de 150.000 personas, varían los números, deciden acabar con esa mezquita porque se les ha dicho que debajo de esa mezquita hay un templo de Dios Rama y que esa mezquita se hizo sobre el templo de Dios Rama. Y entonces esto lo hace un partido que es el Bharatiya Party, ¿no? Que es lo siento, se llama el Partido Popular, sería la traducción exacta, ¿no? El partido indio, ¿no? Y va incitando a la gente hasta que se destruye una mezquita, por supuesto una gran antigüedad, con la pretensión, con la idea de que debajo estaba ese templo de Rama. Entonces había que destruirlo. ¿Por qué era importante esto para ellos? Pues porque la mezquita, para ellos, venía a significar
parte de los tradicionales enemigos de la India. Por ejemplo, verán ustedes, esta es la India, que siempre las patrias siempre son madres patrias o padres matrias o algo, ¿no? Pero están ahí, fíjese que todo le amenaza a los cristianos, le amenazan a los marxistas, le amenazan a los musulmanes y le amenazan matones en general, ¿no? Les convencieron de la siguiente historia. Es una historia de que la India tiene una única historia que comienza el día en que alguien, a lo mejor en el 50.000 a.C., depende de los entusiasmados que estén, se inventan los Vedas. Y a partir de los Vedas hay una línea continua que lleva hacia el hinduismo. Y esa línea que lleva al hinduismo lleva hasta el presente. Y en medio hay enemigos, por ejemplo, por los 100 y pico millones de musulmanes que hay en la India, por ejemplo. Y como es así, entonces tu historia es la historia de cómo tu vieja esencia nacional, que viene de los Vedas, llega hasta el presente. Y cómo todos los enemigos intentan destruirla. Y cómo entonces lo que tienes que hacer es defender a esa madre herida, ¿no? Una esencia siempre lleva consigo un proyecto que es las políticas, militarizar a los hindús, ¿no? Que todo lo que respiremos sea hindú. ¿Pero qué es lo hindú? Fíjense ustedes, lo gracioso, lo dramático de esto. Esto viene ahora para que vean qué distinta es la realidad, ¿no? Eso era Hércules, al que le estaba espantando las moscas a Buda. Bueno, vendremos a Hércules, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo? Hay una auténtica esencia de este país. Esa esencia se ha mantenido a lo largo del tiempo y nosotros, los del partido, somos los que definimos esa esencia incontaminada, ¿no?, frente a todo lo demás. La historia no existe. Existe la esencia, existen los invasores, los enemigos. No sé si se ve el mensaje. Muy simple. Así que hay que hacer con los representantes de esos invasores, exterminarlos, ¿no? Porque si no, matarán a tu madre, matarán a tu cuerpo, matarán tu pertenencia. ¿Qué ocurre? Alguien se inventa una identidad y la proyecta en el pasado. Esta es la realidad del mundo de la antigüedad, entre otras cosas, India. No entraré en esto. Y ven ustedes a Hércules. Esto es arte de Gándhara, arte del noroeste de la India. Y es Hércules espantándole las moscas a Buda para que Buda pueda meditar. Imagínense qué mezcla maravillosa de culturas, ¿no? El Hércules Soter, el Hércules Salvador, está defendiendo. Más adelante, Hércules, que tiene además un rayo ahí, se convertirá ni más ni menos que en una divinidad, Vajrapāṇi, que encontraremos en los templos tibetanos y en otros muchos. Y será Hércules convertido. Si ven, el arte es un arte griego. En ese momento es un arte profundamente griego. Los griegos, el arte griego y el arte romano están influyendo en todo el arte, que va a ser la clave, no solamente del arte budista, que va a ir por la ruta de la seda hasta China, etcétera, etcétera, sino también en gran medida, del propio arte indio. Esa es la realidad de la complejidad, de ese mundo, la realidad en la que uno se puede encontrar una representación del caballo de Troya que responde exactamente a un verso de la Eneida. Es para que veamos si nosotros podemos preferir naturalmente las historias paranoicas a la bellísima historia de cómo Hércules se convierte en un Soter, en un Salvador que protege a Buda, ¿no?, y da consuelo, ¿no?, al mundo. Otro ejemplo, esto es el arco de Tito, como ustedes saben. El Estado de Israel, un Estado que no voy a discutir su legitimidad, porque cada uno puede tener su opinión, necesita inventarse mitos, y se inventa el famoso mito de Masada, que es el mito de la gran resistencia última ante los romanos, ¿no? Y lleva incluso en los años 50 y 60, se llevaba a los niños a que hicieran los juramentos, ¿no?, a Masada, para que se sintieran imbuidos de fervor patriótico. Flavio Josefo nos cuenta de Masada cosas muy distintas. Flavio Josefo, que es una fuente judía y muy lúcida, ¿no?, como tantos otros judíos, hay que decirlo también, nos cuenta que Masada no era el lugar exactamente de la rebelión por excelencia, era el lugar donde un conjunto de personajes que se llamaban sicarios, porque eran terroristas, y no estoy exagerando, eran señores que llevaban unos sicarios, llevaban unos puñales con los cuales mataban sobre todo a judíos que no estaban de acuerdo con ellos, acabaron rebelándose y acabaron encerrándose allí y enfrentándose a los romanos. Pero en realidad no se enfrentaron a los romanos ni un poco, porque cuando los romanos llegaron, ¿no?, hasta ahí, a través de montar un sistema de ingeniería, porque ¿cómo llegas hasta allí si no es a través de montar una gran rampa?, limpiamente se suicidaron sin dar una batalla. Y suicidaron a todos los que estaban allí, menos unos pocos mujeres y niños que se escondieron. Así que la historia de unos suicidas que mataban a un sumo sacerdote, que exterminaban a judíos y que eran unos sicarios, navajeros, si me permiten la cosa, se convierte en la raíz, sangrienta raíz del Estado de Israel. Esto no lo digo yo, creo que se está planteado también por estudiosos, investigadores hebreos, que afortunadamente son muchos y muy buenos, ¿no?, y muy críticos.
no todos. Bueno, esto es la muerte de Viriato. ¿Por qué pongo aquí la muerte de Viriato? Porque estamos viendo con algo así como, es de 1807, de conmemoraciones sangrientas, ¿no? Numancia de Alejo Vero, 1880. Conmemoraciones sangrientas de nuestros antepasados. Esto, como saben ustedes, es una cerámica bien conocida, en la que, nada ajena a estas tierras, ¿no? En la que en el franquismo se veía ni más ni menos que cómo se había inventado el saludo fascista en España. Esto es lo ridículo del fascismo, del franquismo, que era un poco ridiculillo, ¿no? Es decir, no eran intelectualmente muy serios, ¿no? Pero a mí me interesaba mucho marcar esto porque cuando yo era estudiante, yo siempre trato de recordar lo que a mí me impactaban esas cosas, nos explicaban estas cosas y nos explicaban cómo España había nacido un día, estaban los españoles en la antigüedad, había una esencia española en la antigüedad, cómo había habido toda una serie de invasores, y entre otros estaban los invasores como los romanos, que nos habían invadido, nos habían conquistado, pero a pesar de todo seguíamos siendo nosotros, ¿no? Primeros los cartagineses. Bueno, primero habían llegado, la historia era, primero habían llegado los griegos y los fenicios a engañarnos, sobre todo. Luego los cartagineses a conquistarnos. Luego los romanos a conquistarnos, pero por lo menos nos dieron la civilización y nosotros les dimos los mejores emperadores, ¿no? Que eran todos muy españoles, muy trajanos y muy, ¿no? Y muy senequistas, ¿no? Y luego, después de eso, pues venían, los romanos decaían bastante, por razones diversas, ¿no? Y luego venían los visigodos, que eran bastante buenos, ¿no? Porque nos traían la unidad nacional, nos traían la catolicidad, al principio no, pero porque estaban confundidos, ¿no? Pero enseguida llegaron a la catolicidad, la unidad nacional y la verdad, ¿no? Pero claro, también decayeron, entonces Dios los mandó como castigo a los musulmanes, que eran los más malvados. Y todo eso, ¿cómo se acabó? Porque un día Dios unió a los españoles a través de los reyes católicos y consiguieron echar a los musulmanes. Y esa era la historia básica, ¿no? Bueno, a mí esta historia me parecía muy conmovedora, ¿no? Y es una historia muy atractiva, porque es tanto, tiene que todo lo que tiene que tener una buena historia, los enemigos que te atacan, tú que te defiendes, tú que pervives, una cosa que le encantaría a cualquier adolescente, ¿no? Quiero decir, porque es una cosa así de cómo yo mantengo mi identidad a pesar de los que me invaden, los que me hacen cosas, pero que también encanta las colectividades, ¿no? Y aquí tenemos también, esto es para ver lo ridículo que puede ser el franquismo interpretando, pero conviene recordar que el franquismo no era gran cosa, pero tenía una serie de problemas, ¿no? Tenía que pensar cosas, ¿no? Tenían que pensar cómo integraban, por ejemplo, a Roma en mitad de eso, puesto que Roma daba lugar, ni más ni menos que, fíjese, al Víctor, ¿no? Al Imperio Español, al Imperio Romano de Carlos V, a tantas cosas, ¿no? Y Roma era, naturalmente, no se podía evitar, ¿no? No se podía evitar para bien. Y se podía utilizar los elementos grecorromanos, ni más ni menos, que para el frontal del CSIC, ¿no? Para hacer el CSIC. Había alguien que era mucho más romano que lo que pudieran ser los franquistas, ¿no? Y por supuesto podían hacer una arquitectura bastante mejor, ¿no? Así que había un límite en la aceptación de los romanos. Los romanos no podían ser aceptados del todo, pero había que jugar con ellos. Y yo ahora les comentaré un poco de que esto era general, menos en Italia, aunque también en Italia. Pero lo que me interesaba a mí ver es que conforme yo me hice más mayor, espero que no demasiado en la capacidad de asombrarme ante las cosas, ¿no? Pues me di cuenta que el franquismo era heredero de una larga tradición historiográfica. El franquismo era ridículo, por ejemplo, lo de los saludos franquistas, ¿no? El saludo fascista en la cerámica celtibérica o ibérica, ¿no? Pero el franquismo era heredero de una larga tradición historiográfica y una no tan larga tradición nacional católica, del 16 al 20. Todo lo que yo les he contado sobre la historia de España estaba en la Numancia de Cervantes. Todo lo que he contado, bueno, lo del franquismo, por razones obvias, tampoco, ¿no? En la Numancia de Cervantes, que es una obra de teatro que será en 1585, nosotros tenemos eso. Cuando alguien les diga España, cuando se inventa España, si se inventa en el 19, España está en el 16, y en su construcción intervienen los cronistas reales como Campo Morales o, por supuesto, Esteban de Garibay, ¿no? Que, como ustedes saben, es, si no recuerdo mal, guipuzcoano, ¿no? Y absolutamente, por supuesto, implicado en una historia la necesidad de una historia de España. Y la Numancia de Cervantes lo que hace es que coloca precisamente esa situación en pleno siglo XVI en el escenario. España se lamenta, ¿no? Porque van a matar a sus hijos, ¿no? Y entonces, en medio de toda esa lamentación, ¿no? Sale, si no recuerdo mal, el río Duero, ¿no? Que aparece, ¿no? Y le consuela, le dice: no te preocupes, que tú vas a tener consuelo. Ella se lamenta mucho porque dice: mis hijos, como estaban desunidos, pues entonces todo el mundo les ha invadido, unos les han engañado, otros les han invadido, y estos romanos los están matando. Entonces llega el Duero y le dice: no te preocupes porque un día llegarán dos reyes católicos, se casarán, ¿no? Y entonces vengarán todo lo que te han hecho, y además le pondrán el pie encima a los romanos.
lo cual alude naturalmente al saco de Roma, ¿no? Algunos de los sacos de Roma, ¿no? Imperiales, ¿no? Es decir, están diciendo, estamos vengando, ¿no? Cuando estamos vengando aquello, estamos continuando aquello, ¿no? A la vez un imperio, como el Imperio Español, continúa, ¿no? El Imperio Romano, pero a la vez venga al Imperio Romano. No es el único, ¿no? Me interesa plantear esto para que, y voy a parar un momentito, que veamos que hay un modelo ahí, ¿no? Hay un modelo que es un modelo esencialista, nosotros éramos ya entonces. Ha habido una serie de enemigos que nos han invadido, ¿no? Y tú planteas una identidad, que es una identidad amenazada, ¿no? Que culmina, los tiempos culminan cuando se consigue por fin que esa unidad se convierta en una unidad política. Esto es un modelo de manual que no está en el franquismo, sino que está en el siglo XVI y que continúa en la historiografía española hasta el XX. Hay una adaptación, ¿no? Hay adaptaciones, porque que duda cabe que hay que adaptarlas, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a señalar aquí, ¿no? Estamos tan cerca, ¿no? Que la Zaragoza, ¿no? Pues como modelo, ¿no? Es ni más ni menos que la Numancia. En la Zaragoza, asediada por los franceses, se representa la Numancia de Cervantes. Y en este, si no recuerdo mal, en este edificio, pues tiene lugar la preparación de una batalla contra los franceses, ¿no? Es así, me parece, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues estamos hablando de ¿qué? De un momento en el que se recupera la idea, cuando se produce esto, se está diciendo, ya estamos los viejos españoles naciendo y renaciendo. Y se adapta, ¿no? La guerra de independencia no es más que la continuidad de ese modelo de guerras, ¿no? Por otra parte, no es solo en España. Es un tema europeo. Voy a dar una visión muy breve, porque a lo mejor dicen ustedes que raros somos aquí, o son ustedes, depende de cómo se ponga uno, ¿no? En España con este tema, ¿no? Desde el 16 están inventándose historias, ¿no? Es un asunto europeo y que tiene que ver con que en la época de los nuevos estados del 16 en particular, se exigen historias, ¿no? Los cronistas españoles, por ejemplo, te cuentan, han llegado unos embajadores de tal sitio y dicen, ¿cómo es que ustedes no tienen una historia seria? Había que tener una historia seria, ¿no? Y una historia seria, no necesariamente una historia seria como nosotros lo entendíamos, pero es una historia que comience, que te cuente una larga historia y que lo haga en claves humanísticas. Y para eso, naturalmente, se utilizaban las fuentes grecorromanas. Y, naturalmente, había que empezar en la antigüedad, donde estaba esa esencia española, ¿no? También pasa en otros lugares. Permítame un momento, quizá una de las obras de arte más impresionantes que yo voy a presentar hoy, el juramento de los bátavos de Julius Kivilis de Rembrandt. Recuerden que en Java, la capital de Java, se llamará Batavia. Pero a lo mejor les gustaría también ver un ejemplo francés, ¿no? Petrus Ramus, en su De Moribus Veterum Galorum, de las costumbres de los viejos galos. Una exaltación de los galos como antepasados. Así que no estaban solo los iberos, celtíberos, etc., ¿no? Pero lo más importante de todo, se descubre la Germania de Tácito, en 1455, alguien escribió un libro que se llamaba uno de los libros más peligrosos de la historia, porque naturalmente se va a identificar la Germania de Tácito, la exaltación de las virtudes germanas, con los alemanes actuales del 16, ¿no? Y Lutero va a hablar de la pureza germánica contra Roma. La Roma católica, la Roma papal, sería la degeneración, la continuación de la Roma pagana. Y ellos serían los viejos germanos. ¿Se ve la dinámica? Es una dinámica de identificación con antepasados. En este caso, de identificación de antepasados supuestamente no conquistados, supuestamente incólumes, que llegarían hasta el presente y aportarían. Aquí tenemos un grabado de 1543 con Arminio como uno de los 12 reyes y señores de la nación alemana. Estoy haciendo esto para que vean ustedes que no estamos hablando de fenómenos locales y que cuando hablemos también de los fenómenos de usos, que evidentemente Numancia es un uso, pero también de otros usos, ¿no? Estamos hablando de fenómenos europeos generales que se proyectan también, y por eso he planteado el comienzo, se proyectan ni más ni menos que en el mundo colonial. Son los ingleses los que le hacen a los indios construir una identidad india. No existía una identidad india propia, con pretensiones políticas en la India cuando los ingleses llegan. Es más, fíjense que hay dudas hasta de que exista la palabra hindú. Y sin embargo, la llegada de los ingleses tendrá como consecuencia que muchos indios empezarán a pensar, ¿qué es ser hindú? Vamos a ser hindús de otra manera, vamos a renovar la vieja condición de ser hindú. El 19 continúa con todas estas cuestiones, y no solo en España, los cuadros eran del 19, y ese es uno de los puentes que llegan hasta el franquismo. ¿Por qué ocurre eso en el 19? Porque hay varias cosas ahí misteriosas, ¿no? Fíjense que entonces hay unos modelos que se inventan en el 16
que se continúa en el XIX. ¿Por qué esos modelos son tan útiles para construir identidades, para construir historias? Una de las razones es, hay un mal comienzo militar identitario para un siglo de cambios. España es el ejemplo en toda Europa, pero no está solo España. Alemania, doblemente humillada, porque recogía una vieja humillación de los alemanes, como en toda Europa, pero más, ¿no?, ante la hegemonía francesa cultural en el siglo de las luces, ¿no? Recuerden lo de los afrancesados en España, ¿no? Pues en Alemania estaba eso, más la derrota de los alemanes tan fácil en manos de Napoleón, a manos de Napoleón. Y tenemos aquí la tumba de Arminio, de uno de los mejores pintores alemanes de este componente tan romántico, ¿no? Una frase despierta, ¿no? Fritz ha vuelto otra vez, ¿no? La patria es libre, victoria, ¿no? Un dibujo de Meyer, 1813. La patria está cargada de exaltaciones. Es un mal comienzo militar identitario para un siglo de cambios. Napoleón y la derrota alemana va a marcar las construcciones nacionalistas alemanas, la herida que hace Napoleón en los diversos países también. Hay un componente, las grandes crisis provocan reacciones histérico-esencialistas. También esta frase así. Quieren quitarlo de histérico y ponerse esencialistas, ¿no? Provocan cosas dramáticamente, ¿no? Y recuerdo, vamos a ver una cosa muy, muy evidente, ¿no? Recuerden cuando se produce el atentado a las Torres Gemelas y entonces se produce una superexaltación del patriotismo y en Estados Unidos se produce una agresión, da igual a quién. Es importante que haya una agresión. Da igual que no tengan la culpa, porque si no la tienen ya la tendrán, ¿no? Producen esencialismos, reacciones arrebatadas y producen irracionalidad. Y producen, por tanto, grandes capacidades de ser manipulados, ¿no? En este momento, en Alemania, a lo largo de a partir de estos años, se producirá una exploración en las raíces, las esencias, las tradiciones. Todo el XIX está cargado de invenciones de tradiciones. Hay que inventarse la tradición de tu país, ¿no? Pero, precisamente, en un contexto donde está produciendo la mayor revolución, el mayor cambio socioeconómico de toda la historia de la humanidad desde la revolución urbana. Si es que no desde el neolítico. En vez de producirse una historia socioeconómica, se produce una historia política y militar que mira hacia un pasado en términos además esencialistas. Es en este momento en el que, a partir del impacto de lo que significa Alemania, etcétera, etcétera, donde lengua, cultura y raza se asimilan, lengua, cultura, raza y Estado, se plantea la necesidad de buscar las raíces, ¿no? De inventar la tradición, de buscar el espíritu de la nación y de ver quién nos representa. Esto pasa en todas partes. ¿Qué quiere decir? Fíjense, por ejemplo, a comienzos del XIX un señor que se llama Martínez Marina, que será traducido al francés y a otros idiomas, nos va a tratar de defender que la auténtica esencia de los españoles a lo largo de la historia es una esencia democrática. Y otros argumentarán lo mismo. Recuerden el manifiesto de los persas, diciendo que la auténtica esencia de los españoles es una esencia autoritaria y absolutista. Es un juego de esencia, es un juego de interpretación de la historia en términos político-militares, sustancialmente, ¿no? Cambian los tiempos y siguen reutilizándose las historias humanistas, las historias del XVI. ¿Por qué? Probablemente porque esas historias manejan sentimientos, manejan emociones, manejan esa imagen del cuerpo, ¿no? Esa imagen de la agresión ante el cuerpo, que es la patria. Prat de la Riba, el inventor del nacionalismo catalán, decía: los seres humanos somos como pólipos del coral. ¿Se acuerdan que el coral está hecho de muchos pequeños, ¿no? No somos más que eso, y es la patria la que nos habla a través de nosotros, ¿no? Lo cual significa no eres otra cosa que tu colectividad, ¿no? Si te consiguen convencer de que eso eres tú, entonces cualquier cosa que se pueda interpretar como una agresión a la colectividad será algo que tú interpretarás como una agresión a ti. Pero es que cualquiera que considere que él te define lo que es tu colectividad, será ese el que te diga que es la herida, porque él define esa esencia. Sigue cabiendo viriato, sigue cabiendo numancia y, bueno, en España siguen estos modelos, aunque, por ejemplo, en diferentes versiones, ¿no? Por ejemplo, es un fenómeno europeo, pero en España tenemos gente como Modesto Lafuente, por ejemplo, que hace una historia constitucional de España y dirá: es verdad ese modelo, pero a la vez podemos ver cómo los españoles a lo largo de la historia van también aprendiendo a través de por ejemplo, de los concilios visigodos, a través de las cortes aragonesas, etcétera, van aprendiendo el camino de la Constitución y el camino de la libertad, ¿no?
Y otros dirán, no, a lo largo de la historia lo que van aprendiendo es que la Constitución y la libertad consiste en que se la des a alguien, ¿no?, para que haga con ello lo que quiera, que es el absolutismo, ¿no? Alguien dirá, la esencia española es el catolicismo. Y cogerán a los viejos historiadores del XVI que decían los españoles ya éramos monoteístas antes de que nadie lo fuera, ¿no?, naturalmente, ¿no?, aparte de valientes, esforzados, etcétera, etcétera. Es un tema general, ¿no? He hablado antes de un mal final, ¿no?, de un mal comienzo del siglo. Fíjense, voy a hablar muy brevemente también, en la medida en que yo puedo hablar brevemente de nada, me van a perdonar, pues voy a hablar del final del siglo. El final del siglo es un final de siglo curioso, ¿no?, marcado por el imperialismo. Los europeos están diciendo, el que no conquiste el mundo no será nadie. Es decir, se mide en términos de imperialismo. Pero sobre todo marcado por la derrota de Francia, ¿no? Una derrota, otra herida patriótica. Si comienza el siglo con el sentimiento de las derrotas de los... A pesar de que Napoleón es derrotado, lo que queda no es que Napoleón es derrotado, es que ha derrotado a todo el mundo. Ha constituido estados, ha constituido los países que le ha venido en gana, ha cambiado dinastías, ¿no? El final es la derrota de Francia. De Francia, la gran nación, ¿no?, será derrotada. Y en ese momento se va a producir otra deriva esencialista hacia nuestros antepasados, los galos, ¿no? Y esto va a implicar toda una serie de cambios que van a ser muy importantes. Tenemos Sedan, la derrota francesa, tenemos la constitución del imperio, la proclamación del Segundo Reich en Versalles en 1871, la unidad alemana. Tenemos fenómenos tan interesantes como que esto es una alegoría de Italia en 1861. A mí me gustan mucho las caricaturas porque demuestran que nuestros antepasados tenían sentido del humor. Esto es muy importante, ¿no? Y aquí tenemos ni más ni menos que a Napoleón III, como ven ustedes aquí, ¿no?, está sosteniendo el papado, ¿no? Y aquí están los italianos que quieren la unidad de Italia intentando conseguir la unidad de Italia, ¿no? Cuando desaparece Napoleón III, se consigue la unidad de Italia y el papado se enfada muchísimo porque le quitan sus estados, digamos, sus bienes temporales, y se queda reducido al Estado del Vaticano. Esto implica un componente tremendamente conservador en la Iglesia que refuerza ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, se produce una huida hacia adelante. También es el momento en que esa derrota está unida, ni más ni menos que esta, que me parece una imagen escalofriante y que es una fotografía que demuestra además ser uno de los primeros grandes momentos de la historia en la que las fotografías se están utilizando en la propaganda política, ¿no? Muy interesante. Estos son comunards, ¿no?, muertos dentro de los 20.000 que yo les hablaba, ¿no? Hay que construir Francia, pero hay que construir Francia tratando de olvidar a los comunards, ¿no? Hay que construir una Francia que impida, ¿no?, en eso están de acuerdo casi todos, que impida el conjunto de ideologías que den lugar a la comuna. Estoy hablando en términos neutros, ¿no?, sino cuáles son las necesidades que en un momento determinado se sienten, ¿no?, en medio de debates sobre de quién es la nación. Fíjese esto, sobre la escuela laica, ¿no?, la República y la Iglesia, imágenes, ¿no? Esto es una caricatura también de la época, ¿no? Y es un debate. ¿El Estado es de la Iglesia o el Estado deben controlar las cabezas, ¿no? Es un debate tremendo. A mitad de todos esos debates, ¿no?, se produce una reivindicación del esencialismo francés. Nuestros antepasados los galos, Vercingétorix, Vercingétorix, ¿no? Ahí tenemos ese momento, ¿no? Ahora, tenemos, esto es un poco antes, se erige una estatua, fíjense qué enorme, ¿no?, un poco antes, y esto es Juana de Arco y Vercingétorix dándose la mano a través de los tiempos, ¿no?, a través, ¿no?, Francia, ¿no? Y tenemos la llegada de este tema, claro, a Astérix, ¿no?, y Obélix, ¿no?, también como... Bueno, estamos hablando de un momento en el que se reivindican los galos, y se reivindica los galos como se reivindican los germanos. Pero cuando se dice reivindica los galos, se está diciendo, nosotros somos los galos. Ya pueden venir los franceses, los francos, que los francos no hicieron franceses, nosotros ya estamos preparados. Vienen los romanos, que nos dan la unidad que nos hacía falta, pero nosotros ya éramos los galos. Y eso es curioso, porque eso va a ser aceptado por casi todas las corrientes, prácticamente todas las corrientes políticas en Francia. También las que van a imponer la Iglesia única, la escuela pública y única, que entre otras cosas va a ser vista como un mecanismo para acabar con las lenguas que no eran la lengua oficial. Que entre otras cosas ustedes saben que Francia tiene al menos 5 lenguas, ¿no? Y de las 5 lenguas, todas están, menos el francés, están en estado de buena esperanza, ¿no?, de buena esperanza de que alguien algún día lo recupere, ¿no?
Uno de los sitios donde no se tienen ni siquiera estadísticas de cuánta gente habla una lengua céltica del mundo es precisamente la Bretaña francesa. No hay ni estadísticas. Y eso es parte de una política de destrucción cultural lamentable, ¿no? A veces se envidia a Francia, se dice Francia sí que consiguió una unidad de verdad. ¿Cómo la consiguió? A base de una escuela pública y única que acabó con las diversidades culturales. ¿Es eso envidiable? No lo sé. Cada cual puede tener su idea, ¿no? Pero España fue otra opción. Tenemos los germanos, naturalmente, tenemos Arminio, pero Arminio, que estaba ahí como una cosa romántica y muerto, ahora está bien vivo, a caballo. Y tenemos el monumento a Arminio, ya puestos, nosotros también ponemos un monumento bien alto, ¿no? Lo interesante de este momento es que se está preparando la Segunda Guerra Mundial. Están estableciéndose debates sobre qué son las ciencias, sobre qué es el conocimiento, pero también sobre qué es la nación. Y en este momento se está constituyendo en Francia, la reacción que se tiene en Francia, muy interesante, muy parecida a la reacción después de la Segunda Guerra Mundial y ese fracaso tremendo de Francia en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es precisamente que se van a hacer más de 200 cátedras en las universidades francesas que van a intentar ponerse a la altura de Alemania. Significa geografía, prehistoria, antropología, historia, sociología y lingüística. Cátedras que se daban a gente que sabía geografía, prehistoria, antropología, historia, sociología y lingüística. No al primero que pasaba, ¿no? Y que se plantean en serio formular ciencia. Lo que quiero decir con esto es que en ese momento se está formulando el conocimiento sobre la base de ese conjunto de valores esencialistas. La prehistoria que se construye ahí, la geografía que se construye ahí, es una geografía que mantiene esos valores. Les voy a poner un ejemplo, fíjense, ustedes dirán, ¿y cuándo llegamos a la península ibérica? Bueno, son 25 minutos de llegada, ¿no? Pues no está mal, ¿no? Bueno, ya estamos aquí. Pero nunca dejaremos de estar en el mundo. Nunca dejemos de ver las cosas desde una visión global. Este es un ejemplo que a mí me parece interesantísimo. Esto es un mapa de Untermann, un poco redactado por alguien. Es un mapa de Untermann. Untermann aparece en la revista porque se ha muerto hace poco. Es un científico interesantísimo, un epigrafista y un sabio, buena persona, ¿no? Un hombre además muy conectado con el mundo español. Si uno lo compara, por ejemplo, con Schulten, que era el famoso descubridor de Tartessos, que no lo descubrió, descubridor de Numancia, que tampoco lo descubrió. Schulten no le importaba nada a los españoles más que como objeto. Untermann era un excelente investigador, ¿no? Que se empleó a fondo en apoyar a gente y en potenciar cosas. Bueno, pues este mapa es muy interesante porque es un mapa que es falso. Pero no es falso porque él sea un fascista malvado. Es falso, porque está aplicando modelos falsos de percepción de la realidad. Frutos, precisamente, de esos cambios que se están produciendo ahí. La arqueología, buena parte de la arqueología, no toda la arqueología se construye sobre ese tipo de percepciones. Entonces, lo que tiene que hacer un arqueólogo, como primera cosa, es localizar una serie de elementos culturales que le permitan saber qué etnia está allí. Y se parte de la base de que la etnia que esté allí, de que los objetos, la cultura, va asociada a una etnia. Y que una etnia solo tiene una cultura. Y que además solo tiene una lengua y solamente tiene una raza. No sé si entienden. Esto es malvado, porque todo esto no tiene nada que ver con la realidad. Puede haber una cultura material que no tiene nada que ver con una lengua. Puede haber una cultura material que esté dispersa entre gentes con distintas lenguas. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay iberos de lengua que están en zonas en las que no hay no hay cultura ibera, entre comillas, igual a Oppidum. Celtíberos, que son más iberos que celtíberos en cuanto a sus formas externas, ¿no? Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Simples, ¿no? Por ejemplo, fíjense, a mí me gusta mucho lo de Galaeki Lucensis, ¿no? Galaeki Bracker, que voy a ser Calaeki, que es como aparece. Bueno, pues ¿por qué tenemos estas fronteras tan delimitadas? Porque tú dices, si hay Calaeki en época romana es porque los había antes. Y como los había antes y se nos dice que hay dos conventus, dos zonas jurídicas, pues debe responder a realidades anteriores. Entonces, una agrupación romana que divide dos territorios, ahora diré también que Galaecia también es un territorio inventado por los romanos, muy probablemente, ¿no? Pues se considera que responde a dos identidades culturales previas distintas, que además tienen su frontera, cuando no tenemos ni idea de la frontera, cuando además todo esto va contra todos los datos que tenemos, porque Estrabón no habla de eso. Estrabón habla de la complejidad de todo esto. Es decir, él está proyectando en términos de etnicidad lo que son modelos organizativos romanos. Naturalmente esto no lo hace, insisto, porque sea malvado, es porque tiene ese modelo. Y tiene un modelo de continuidad. Y otros más tiene un modelo esencialista. Y podemos decir todo lo demás. No sabemos dónde están los lusitanos realmente, ¿no? Es muy complicado saber. ¿Y a qué se llaman los lusitanos? ¿A qué se llaman los lusitanos en cada momento? La provincia de Lusitania es otra cosa.
Y podríamos, y hablaremos luego también de los vascones, ¿no? En este sentido, ¿no? Me interesa a mí, como además persona nacida en Galicia, pues me interesa empezar un poquito con Galicia, ¿no? Un poquito, para además, creo que hay un par de oyentes en Lugo a los que saludo fraternalmente, ¿no? Pues aquí estamos, ¿no? ¿Quién inventó Galicia? Fíjense, el señor Junio Bruto, un romano, ¿no? En el año 137 llega desde Lusitania y derrota a lusitanos, que ya lo habían hecho varios, ¿no? Y además hay una batalla en la que vienen también los llamados Calaiki. Entonces el señor Junio Bruto lleva a un poeta que es Aquio, ¿no? Famoso poeta, ¿no? Y entonces este hombre le hace un poema como tiene que ser. Además, él hace también lo que hay que hacer en Roma, que es hacer un monumento en Roma. Roma es una ciudad muy pequeña, la Roma auténtica, y los que cuentan son 200 familias, con mucho. Si tú colocas un monumento en Roma, todo el mundo en Roma sabrá lo que tú has hecho. Y él hace un triunfo, le hacen un triunfo sobre lusitanos y Calaiki. ¿Por qué sobre Calaiki? Porque había derrotado a Calaiki, pero también porque ya había más triunfos sobre lusitanos, ¿no? Los Calaiki además están asociados a ese más allá, ¿no? Donde ya al final del mundo, cuando además los propios soldados romanos se cuentan, ¿no? Piensan que ya van a llegar un momento donde van a atravesar el río Leteo, van a olvidarse de la tierra patria, en fin, todo un mundo extraordinariamente mítico, ¿no? Bueno, pues en ese contexto, él habla de la derrota de los Calaiki. No nos vamos a encontrar referencias a Calaiki como pueblos prerromanos. No aparecen como pueblos prerromanos específicos en Estrabón, a pesar de alguna enmienda, algún texto. ¿Quiénes son los Calaiki? ¿Dónde están los Calaiki? Pues lo único que sabemos es que un día, por lo menos desde mi punto de vista, un día los romanos decidieron llamar Calaiki a los habitantes de una zona que estaba más allá. Permítame una pequeña demostración de imaginación, ¿no? Yo recordaba cuando había habido estas guerras entre Hutus y Tutsi, ¿no? Y había unos Hutus que se llamaban a sí mismos los que mataban juntos, ¿no? Los que matan juntos. Es un nombre bien espantoso, ¿no? Pero muy apropiado para todos estos temas un poco de carniceros, ¿no? Bueno, pues los que matan juntos. Imagínense lo que hubiera hecho un romano cuando hubiera matado a todos los que matan juntos. Y hace un triunfo sobre los que matan juntos. Y tiene allí la frontera y dirá, los que están allí se llaman todos los que matan juntos. Puede que no sea otro fenómeno que el que hay aquí. Así que no podemos decir, ¿cómo se enfrentaron los Calaiki a los romanos? No se enfrentaron a los romanos, no había Calaiki. Era otra cosa. Y fíjense además, voy a contarles dos datos que a mí me parecen interesantísimos, ¿no? Cosas que no se suelen contar. A mí me sorprende, porque me parece que debían ser el centro del debate, ¿no? Se habla, lo que se ha dicho tradicionalmente que hay en la zona de Galicia es la cultura castreña. Bueno, cultura castreña de los castros, etc. Bueno, buena parte de los castros, algunos amigos míos y amigas dirían, la mayor parte de los castros son de época de Augusto. Y todos los más importantes o se renuevan en época de Augusto, o se hacen nuevos en época de Augusto. Fíjense qué cosa tan extraña, ¿no? La cultura castreña, entre comillas, se genera bajo el poder romano. Es posible que una de las claves para esto esté en un bronce, que es bien bonito. No sé si ustedes aprecian, bueno, su belleza física puede ser, pero sobre todo como texto. Es un texto en el que Augusto habla precisamente de una zona pacificada, la zona de León, pero del mismo mundo, en el que se habla de Castela, un castellum, ¿no? Un castillo, lo que se considera como las Ts invertidas, y se habla también de una gens a la que pertenece o sea, un colectivo al que pertenece. Mi hipótesis es que lo que se está contando es ni más ni menos algo muy en relación con toda esta cuestión. Los castros, la reestructuración entera del paisaje que hace Augusto se corresponde con generar una serie de centros que naturalmente llaman castella o castellum, pues son pequeños campamentos, que tienen una serie de obligaciones respecto a Roma. Y esas obligaciones respecto a Roma son fundamentalmente obligaciones que tienen que ver con la defensa del territorio, con el control del territorio, y tiene que ver eso con las guerras contra astures y cántabros, y tiene que ver con que es una zona productora de oro, que es un metal absolutamente estratégico. Es posible entonces que se haya producido toda esa reestructuración de los castros, tenga que ver de la población, tenga que ver entonces ni más ni menos que con una formulación nueva del conjunto del territorio para ponerla al servicio de los romanos.
Y si los romanos colocan a agentes en diferentes lugares, no les obligan a hacer lo que yo llamaba una vez el modelo Monty Python de romanización, ¿no? Si se acuerdan ustedes de la vida de Brian, ¿no? Hay un momento en que un centurión encuentra a uno haciendo una pintada antirromana y le riñe porque ha puesto Rosam en vez de Rosae, ¿no? No les importaba a los romanos que la gente hiciese las cosas en latín puro, no les interesaba el latín. Si tú reestructuras la población, que quieres que la gente monte pronto sus espacios. ¿Y qué espacios? ¿Qué hacen? Pues hacen castra. Hacen pequeñas zonas con elementos circulares, ¿no? Cabañas circulares, a la vez que naturalmente en otros sitios hacen castros más grandes y a la vez que en otros sitios naturalmente pueden hacer ciudades a la romana. Quiero decir que la Galicia, como entidad, no solamente puede haberse constituida por los romanos, en este sentido, sino que además es posible que la articulación específica que se hace en Galicia del territorio que se hereda a lo largo de los siglos sea también romana. ¿Qué hacemos con eso y con el uso entonces del celtismo gallego? Y de los castros como gran componente de identidad de la cultura gallega desde los orígenes de los tiempos. Un ejemplo de cómo la realidad puede, perdonen un segundo, puede hacer las cosas un poco difíciles para determinadas formulaciones esencialistas del pasado. Voy a hablar un poco de algo parecido, que es la construcción del nacionalismo catalán por Prat de la Riba. Prat de la Riba constituye, a finales del siglo XIX, como ustedes saben, comienzos del XX, es el que formula la identidad catalana, ¿no? Como identidad autónoma, independiente, que no tiene nada que ver con la identidad española, que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Y escribe, le voy a leer un texto. ¿Les parece bien? Así dejan de escuchar. Bueno, no dejan de escuchar a mí, lo siento, pero bueno. Dice, la tierra catalana, esto es la tierra en la que se habla la lengua catalana, ha sido conocida con diversos nombres en las diferentes edades de su historia. En el año 1500, antes de la llegada de Jesucristo, los egipcios, que por entonces eran la nación más civilizada y más poderosa, la nombraban Sardania. Sardanos, iberos o catalanes, somos la misma gente con nombres diversos. Han cambiado las ropas y las costumbres, el estado social y el grado de cultura, el nombre y la lengua de los dominadores, pero la raza ha sido siempre la misma. ¿Ven ustedes la continuidad? Y hoy, lindando en el siglo XX, vive con el mismo espíritu, el mismo temperamento, las mismas inclinaciones que 3.500 años atrás, cuando Egipto era el centro de la civilización del mundo, crecían a la sombra de las pirámides los hijos de Jacob y aún había de nacer Moisés para conducir al pueblo de Israel a la tierra de promisión. Los sardanos adoraban a un dios creador, que pensaban que era el sol, y una diosa, mujer del sol, que era la luna, y representaban aquellas divinidades en la forma de grandes piedras alargadas, menires, alrededor de las cuales cantaban himnos sagrados mientras bailaban danzas religiosas como el contrapás, la sardana y el baile del cirio. Baile del cirio, la traducción es mía. Habían llegado en aquella época al punto más alto de su poder. Su marina era señora del mar, hasta el punto de que muchos siglos después aún se conocía el mar Mediterráneo contiguo a su imperio con el significativo nombre de mar Sardo. Una expedición salida de la región de los sicanos, en las orillas del río Sicán, había conquistado la isla de Sicilia, que recibe por esto el nombre de Sicania. La isla de Cerdeña pertenecía también a su imperio gracias a Nórax, valiente caudillo de nuestra tierra, que la colonizó llevando la civilización sarda. Y no teniendo bastante aún, juntando sus naves con las de los tartesios, tirrenos, dáneos y pelestes, acometerán la magna empresa de invadir Egipto. No sé si lo sabían. Este hecho marca el límite de su crecimiento. Sostuvieron 4 grandes guerras con Egipto, pero el imperio del Nilo se mantiene firme y en tiempos de Ramsés III, reuniendo todas sus fuerzas y las de los fenicios aliados suyos, aplasta por completo el poder marítimo de nuestra tierra. Después de esta gran derrota, las naves de los fenicios avanzaron victoriosas hacia el imperio sardo. En el templo de Medinet Habu, de Ramsés III, como ustedes saben, pues yo proponía en un texto hace poco pues ver si había barretinas, ¿no? Menos que podía haber si entre los pueblos del mar había o no había barretinas, ¿no? Bueno, esto es para quienes se echen las manos a la cabeza sobre las tonterías nacionalistas, incluso quienes digan, gentes que digan, hombre, qué terrible, ¿no? Por ejemplo, Sabino Arana, que es terrible. Pues fíjese usted las cosas que dice Prat de la Riba, ¿no? No es un componente aislado, ¿no? Más adelante, gracias a Bosimpera, es un personaje que no se ha estudiado suficientemente desde esta perspectiva. Yo he hecho algún apunte y hay algunas personas también, pero ha tenido la ventaja de que era un hombre que se exilió durante la República, durante el franquismo, ¿no? Entonces hay como una especie de bula para la gente que se exilia, como si no se les pudiera analizar, ¿no? Me parece un error enorme, ¿no? Se exilian, pero no necesariamente eso los convierte
¿no? Bosch Impera parte de los mismos modelos aprendidos en Alemania. Él va allí, va a hacerse filólogo y le dice Pilamovic Müllendorf, que es como el padre de todas las filologías reaccionarias, pero ¿no? Conservadoras, ¿no? Le dice que no se dedique a la filología, que se dedique, que Schulten ha descubierto Numancia, que se vaya a España. Y él, que quería ser ayudante en una universidad alemana, pero no puede porque sale la Primera Guerra Mundial, y cuando viene le encargan directamente de hacerse cargo de las instituciones arqueológicas, digamos, pre-catalanas, ¿no? Que se están montando. Bueno, cuando Bosch Impera puede ser discutible, pero no acepta estas tonterías, ¿no? Es decir, y hay un giro medievalista, ¿no? Pero de repente tenemos una esencia también, que es una esencia catalana, que se mantiene a lo largo de los siglos, desde la Edad Media en adelante. Fíjense ustedes que llega un momento en que se inventa, por ejemplo, el concepto de la corona catalano-aragonesa, que nunca existió. Lo lamento, no existió nunca. Es una invención como otra cualquiera, y se estructura una historia de cómo la identidad catalana, después del siglo, a lo largo de la Edad Media, una identidad cargada de los valores positivos del comerciante, industriosa, etcétera, etcétera, avanza por el camino, ¿no? Y tiene al lado otra identidad que es absolutamente lo contrario. Esto les podría leer textos si quisiera, que es la identidad castellana, que es la que triunfa en España, es una identidad quijotesca, falta de concreción real, ¿no? Y Prat de la Riba es un imperialista, lo digo yo, es un imperialista, propone nuevos imperios, dice ojalá, ¿no?, que en el pasado la identidad catalana hubiera podido llevar la hegemonía en el proceso de reconquista, porque entonces España sería otra cosa. Es un mundo donde entonces lo importante es generar esa continuidad, ¿no? Desaparece, por ejemplo, por supuesto, 1808. Desaparecen toda la gente que ha estado creyendo, se creían españoles en el 18, que eran muchos, ¿no? Desaparece el 19. Hace poco yo miraba un libro de un profesor de contemporánea catalán, publicado en inglés, ¿no?, en el que hablaba de cómo, dice, muchos afirman, decía en inglés, muchos afirman que la política catalana viene a desaparecer, ¿no?, ya con la derrota a manos de los Borbones, ¿no?, de Cataluña, y a partir de ese momento pues vuelve a renacer a finales del 19. Con lo cual matamos a Prim, ¿no?, matamos a los voluntarios catalanes de la guerra en Filipinas, toda la presencia permanente de catalanes a lo largo de la historia, creyéndose, ¿no?, por supuesto siendo catalanes, pero creyendo que ser catalán podía ser compatible totalmente con ser español, ¿no? Es decir, es aniquilar, y lo digo públicamente, es aniquilar la historia, es matar todos tus antepasados en nombre de la auténtica esencia, que es la auténtica esencia catalana. No es concebible que, por ejemplo, un señor como Masdeu, que era catalán, ¿no?, fuera a la vez españolista, como se le ha tildado, en el siglo XVIII, no tenía la culpa, pero no era concebible. Desaparece Masdeu, ¿no? Es una esencia que permanece a lo largo de la historia. Pero no es una esencia particularmente cargada de elementos antiguos. Creo que el modelo más cargado de elementos referidos a la antigüedad es Sabino Arana. Voy a hacer... esto yo sé que es un tema delicado, he presentado cuestiones parecidas y otros lo han presentado, no soy el único, afortunadamente, ¿no? Por ejemplo, en Vitoria, y hemos debatido sobre estas cuestiones, y yo creo que voy a tratar de ser muy preciso, ¿no? El nacionalismo vasco es una construcción que se hace en la coyuntura nacional católica del fin de siglo. Sabino Arana no es más que la depuración racista del modelo español. ¿Qué decía el modelo español? Los españoles habíamos continuado a lo largo de la historia, ¿no?, y habíamos sido puros, habíamos mantenido nuestra identidad. ¿Dónde se mantenía esta identidad en particular? Pues en los lugares que se enfrentaban a los romanos, ¿no?, por ejemplo, evidentemente en Cantabria, ¿no?, en Asturias o en la Celtiberia, ¿no?, y donde luego, pues en los lugares que se habían enfrentado a los musulmanes, ¿no? Y ahí se mantenía una identidad no contaminada, y luego se producía un proceso de reconquista en el que no se entendía de conversiones, no se les explicó a los invasores y ahora se les echaba a los invasores. Todos sabemos que es un proceso que tiene que ver, que el proceso de islamización es un proceso de conversión en gran medida, entre otras cosas, para no pagar impuestos, que es un argumento, tampoco es malo, ¿no? Es decir, bueno, cada uno, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Sabino Arana? Sabino Arana tiene conciencia, sabe que desde el siglo XVI hay vascos que están diciendo que eso es así. No solamente es así, sino que esto lo ha estudiado muy bien, lo estudió primero muy bien Caro Baroja, luego John Juaristi, ¿no? Sabe que desde el siglo XVI hay una defensa de la españolidad por parte de gentes procedentes de las Vascongadas, ¿no?, y de Navarra, una gran defensa, no solamente de la hispanidad, sino de la no contaminación, porque ellos defienden su no contaminación.
hay, como saben, una declaración, hay esta perspectiva de que colectivamente había zonas que se libraban de la contaminación judeo-moral, ¿no? Y entonces estas zonas, buena parte de zonas, evidentemente, de las Vascongadas, Navarra, etcétera, ¿no? Todas estas zonas tenían abierta la posibilidad de entrar en los cargos de la monarquía de los Austrias por su limpieza de sangre. Precisamente, los grandes enemigos de los judíos conversos son precisamente este tipo de grupos, ¿no? La pureza de sangre era esencial. Entonces lo que se reivindicaba era la identidad súper española de aquellos que incluso conservaban una lengua prerromana. Toda esta historia, ¿no?, llega por diversos caminos hasta Sabino Arana. Y Sabino Arana la reconvierte en términos de nosotros somos realmente los que nunca nos contaminamos. Es más, nunca participamos de esa realidad, nunca fuimos invadidos, nos mantuvimos incólumes a lo largo de los siglos. Una esencia vasca incontaminada frente a invasores foráneos. Conviene recordar que los últimos invasores para él son los trabajadores maquetos, ¿no?, escribe así, inferiores racialmente y culturalmente, que además, como no tienen la sangre vasca, o vasco-navarra, como ustedes quieran, tienen la auténtica sangre, ¿no?, pues entonces están abiertos a cosas perversas como el socialismo o el liberalismo, e incluso la libertad de costumbres, ¿no? Esto no son textos, ¿no? Es decir, ustedes saben que esto es lo que es, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Fíjense que es la negación del contacto en el pasado, significa la negación de la participación de otras esencias, significa la negación de la historia, significa también la muerte de los antepasados, ¿no? Los antepasados no podían, evidentemente, haber participado de ese mundo de abominaciones, ¿no? Y si participaban sabiendo que ellos eran otros, ¿no? Todo esto tiene su corporización de la esencia de la ciencia, ¿no?, en una manera de entender de cómo la prehistoria defendía la existencia de la raza vasca, una esencia vasca incontaminada, ¿no? Esto, con algunos matices, lo representa, por ejemplo, José Miguel Barandiarán en una crítica espléndida de Almagro Gorbea. Pueden ustedes bajarse de internet, una crítica con los análisis de ADN y todas las cosas a este tipo de conceptos, ¿no? Es profesor del Seminario Conciliar de Vitoria, rector del Seminario Aguirre, y es, entre otras cosas, esto lo señala Almagro Gorbea como eso es un componente absolutamente esencial para el adoctrinamiento de generaciones enteras de sacerdotes que van a tener ese modelo, porque es también el modelo salvífico, es un modelo de cómo el pueblo auténticamente no contaminado se revuelve contra la contaminación exterior, que es un modelo absolutamente bíblico, ¿no?, y absolutamente perverso, si me permiten, ¿no?, porque es la negación de la historia y del encuentro. La prehistoria al servicio de la nación, podríamos decir, ¿no? Pero hoy en día sabemos que todas esas formulaciones son falsas. Es falso el RH, es falso el tema de los famosos cráneos. Sabemos que el ADN, las análisis de ADN no han dado apoyo a ninguna de estas cosas. Sabemos que el País Vasco, su mundo, y Navarra, ¿no?, su mundo prehistórico, su mundo absolutamente implicado de todos los procesos que hay en todos los territorios alrededor. Sabemos que no solamente está absolutamente implicado, sino que es muy diversificado, no hay una unidad, ni hay unidad externa, ni hay no contacto. Léanse el libro de Almagro Gorbea, yo nunca podré escribir un artículo como ese, ¿no?, incluso en cosas en las que estoy en desacuerdo porque no soy especialista. Sí, un poquito más, no mucho, de historia antigua, ¿no? Esa imagen de la unidad étnica territorial vasca, ¿no?, y la Roma escarnecida, la Roma que nunca llegó a conquistar. Esto es una cosa tan absolutamente falsa. Cuando digo absolutamente falsa, quiere decir absolutamente falsa. Entonces vamos a dar algunos toques de realidad. El euskera en el actual País Vasco es una cosa, pero el euskera en lo que hoy llamamos País Vasco hace 2000 años era otra. Sabemos ya que no hay absolutamente ninguna prueba de que en el actual País Vasco se hablara vasco. Esto no hay pruebas. Y esto se sabe, habrá un par de cuestiones metodológicas, por los hidrónimos y los topónimos. Si no hay hidrónimos y no hay topónimos, no hay. Son las marcas de antigüedad. No hay ningún dato. Lo que tenemos es, bueno, hay un nombre, que es Oyasu, que es Irún, ¿no?, que tiene que ver quizás con un proceso histórico muy específico. Así que no es así. Todo lo que tenemos de información de esas zonas lo asocia en realidad con los mundos alrededor. Y todo apunta a que los pueblos de estas zonas son pueblos indoeuropeos sinocéntricos. Estos son los datos. Perdón, ¿qué libro recomendaba usted? ¿Perdón? ¿Qué libro recomendaba usted? Antes, es un artículo de Almagro Gorbea sobre
Almagro Gorbea, si quiere luego le doy la referencia, lo puede bajar, ¿no? Se lo doy encantado, ¿no? Pero esto es fundamentalmente lo que trabaja es cuestiones de prehistoria. Estoy hablando ahora de cuestiones, si quiere luego le puedo dar algún artículo, pero sobre todo los profesores de aquí se lo pueden dar, ¿no? Es decir, son estudios lingüísticos no marcados por esa cuestión y por gente que no tiene nada contra las identidades, ni contra... hay gente, puede parecer mentira, que no le importa lo que se hablara en el País Vasco, lo analizan. Lo analizan, y si no hay hidrónimos ni hay topónimos, no se hablaba, punto, ¿no? Entonces, yo tampoco tengo mayor interés, lo digo por si ustedes piensan que yo tengo muy interés. A mí el pasado me parece un sitio demasiado hermoso como para estropearlo con ideas preconcebidas, ¿no? Me parece inapropiadísimo y impropio de un caballero y de un profesor, ¿no? Entonces, cuando, de hecho, la hipótesis más centrada para cuando se empieza a hablar vasco, euskera en el actual País Vasco, es probablemente en la tarde antigüedad, dentro de los fenómenos que tienen que ver con todos los movimientos de francos, etcétera, etcétera. Un segundo tema es, bueno, ¿y qué hacemos con los vascones en Navarra? Primer problema básico. Los vascones son una etnia o es una denominación romana de un territorio. Fíjense ustedes que los romanos podían hablar de los calaiki y es una denominación romana de un territorio. No sé si me explico. Es decir, tú puedes definir un territorio. ¿Y por qué los romanos denominan a un territorio con un nombre de uno de los pueblos que hay ahí? Porque a lo mejor resulta que no hay más, que hay muchos pueblos y tienen que coger un nombre pronunciable. Esto está perfectamente constatado. Y a los efectos de Roma les interesa además darle un único nombre en términos administrativos. Voy a ponerles un ejemplo para ver si esto lo puedo transmitir bien. Hay un documento epigráfico fantástico, se llama el documento de la Turma Salvitana, que es una preciosidad de texto. A mí me toca mucho porque es ni más ni menos que un texto de jinetes, caballeros del Valle del Ebro, que aparecen en la guerra social, en una guerra que se produce en Roma, que además lo hice mi tesis doctoral, hace ya varios siglos, lo hice sobre ese tema, ¿no? Y claro, yo me encontré aquel texto que desconocía y me pareció maravilloso, ¿no? Es un texto, se les concede. Se llama la Turma Salvitana. ¿Por qué? Pues una turma es una unidad de caballería de un sitio que es Saluye, que probablemente es la actual Zaragoza, ¿no? Bueno, pues y te da una lista de gente a la que se le conceden la ciudadanía romana porque se han portado muy bien en esa guerra. Pues fíjense ustedes que los señores que aparecen ahí, solamente una parte son de Saluye. Entonces, imagina a los romanos diciendo, vamos a llamarle a esta turma con 300 nombres, porque viene la gente de 300 sitios, cogen el nombre más pronunciable. Y eso ocurre igual con las fuentes romanas y con las fuentes griegas. Estrabón y Plinio, que son nuestras grandes fuentes, lo dicen continuamente. Mire, voy a dar una lista de pueblos de aquí, pero no os voy a dar todos porque ¿para qué dar estas listas de nombres tan feos y tan impronunciables? Y se quedan los más fáciles de pronunciar. Es posible que una de las cosas por las que se queda el nombre vascones es porque sea muy fácil de pronunciar, porque quizás es un nombre indoeuropeo. Hay una hipótesis de que venga de un nombre indoeuropeo, pero no es claro. En todo caso es fácil de pronunciar. Así que es posible que cuando los romanos hablan de vascones, o cuando nos aparece en una fuente, esta es una zona vascona, no quiere decir que sean de etnia vascona, sino que están incluidos dentro de un ámbito romano, que los romanos denominan como vascón, porque es un ámbito que les interesa denominar así para poder sacar soldados, para poder sacar impuestos, para poderlos organizar. Aún así, bueno, hay un problema si los vascones hablaban vasco. Pues lo que tenemos la certeza absoluta es de que en el mundo de la actual Navarra, podríamos decir, lo que se hablaba eran muchas lenguas. Con certeza el latín a partir de un momento determinado, con certeza ibero, con certeza celtíbero, quizá alguna otra lengua indoeuropea, y a partir de un momento determinado euskera. En una zona muy específica, debo decir, no en todos los terrenos, en una zona específica, tenemos muy pocos ejemplos de que se hable. Entonces te dirá, hombre, pero puede haber más, claro, pero nosotros tenemos que funcionar con los datos, ¿no?, que tenemos, y los datos que tenemos es lugares restringidos, no espacios no muy grandes, y junto con otros más. Es decir, siempre ha habido zonas en la actual Navarra, como siempre, lo mismo que podíamos decir en la antigüedad, no se hablaba, habría alguien seguro que hablaba euskera en el País Vasco, ¿no?, en el actual País Vasco, en el territorio del actual País Vasco, pero aquí podemos estar seguros de que había multiplicidad de lenguas y que incluso había zonas donde nunca se llegó a hablar, en la antigüedad nunca se llegó a hablar euskera.
Incluso después, tampoco. Pues se hablaba latín, se hablaban todas las lenguas posibles. Incluso hay la posibilidad de defender una hipótesis que ustedes no necesitan creerse, pero que se puede formular con los datos que tenemos en la mano y que yo la formulé hace un tiempo. Y resulta que la información que tenemos sobre gentes que hablen euskera en Navarra, que sería donde, ¿no? Está muy vinculada, está sorprendentemente vinculada a, pues no solo a pocos topónimos, etcétera, etcétera, sino a el mundo de Pompaelo, que es la ciudad de Pompeyo, y tiene un final que se identifica como un final realmente euskera, ¿no? Hasta tal punto que no sería imposible pensar que las primeras gentes que hablan euskera fueran traídas por Pompeyo, que organiza entero la estructura de los Pirineos y que sabemos que cambia gente de un lado a otro de los Pirineos, y los trajera de donde sí sabemos que se habla una lengua euskera, que es Aquitania. Esto es una hipótesis que se puede mantener. Y que el proceso de expansión grande sería después en la tarde antigüedad, como ocurre con certeza en la zona del actual País Vasco. Así que podríamos tener la idea de que son traídos de allí, donde sí sabemos, insisto, que se habla un euskera muy antiguo, o diversos euskeras, ¿no? Planteo esto únicamente, me parece que me estoy extendiendo demasiado, bueno, porque la realidad va contra esta profunda negación del contacto y de la realidad en el pasado. Porque el problema es qué políticas actuales son posibles para una historia paranoica y racista. Y ustedes le pueden quitar el racismo, pero una historia en la que todavía hay gente que cree, que se difunde, que todavía hay gente que cree que los romanos nunca llegaron aquí, cuando Caro Baroja, por ejemplo, lo demostró cumplidamente. Cuando Álava es una de las zonas, por ejemplo, de España en la que hay mayor densidad epigráfica, latina. Y públicamente los alumnos de buena parte del País Vasco, los de Navarra, creen, cuando se les encuesta, y creen que nunca llegaron los romanos. ¿Cómo se puede mantener esa barbaridad? Eso es una barbaridad, pero es una barbaridad que se mantiene. Incluso, recuerdo, permítame, no sé si a ustedes les gusta Pérez Reverte, ¿no? Pero el otro día se enfadaba Pérez Reverte porque decía, me ha escrito una carta un chico vasco muy enfadado diciendo que jamás hubo un solo soldado procedente de las provincias vascongadas, ningún vizcaíno, diríamos, en los ejércitos españoles. Pues nos hemos cargado la historia de España. Nos hemos cargado la historia. La historia es una participación. Otra cosa es que puede ser legítimo decir, miren ustedes, no queremos participar más, ya bastante metieron la pata en nuestros antepasados, vale. Pero no se puede mentir. Porque es negar en el pasado, y es imposible ser obscenamente inmoral en el pasado y ser limpio en el presente. Es imposible negar el contacto en el pasado y decir, no, nosotros que somos nosotros, pero a la vez nos encantan los demás, y vamos a tener una estupenda relación con los demás. Porque ese nosotros, que se identifica con aquel señor que no existe de hace 2000 años, ha sido inventado. Y ha sido mal inventado. Algo parecido, para que no se crean, vengo de Andalucía, ¿no? Y vengo de Málaga, ¿no? Donde vivo actualmente, y bueno, podemos ver una invención parecida de Blas Infante y el ideal andaluz en la segunda década del siglo XX, donde entonces él dice, ¿quiénes somos los andaluces? Y le da la vuelta al revés al modelo español. Nosotros no somos los inmensos, los grandes resistentes, somos esa gente tan absolutamente culta, ¿no? Que empezamos con los tartésicos, ¿no? Que éramos la primera gran cultura de Occidente. Debo decir que esto es un invento de Schulten, pero que no está mal, porque la última cosa que se ha descubierto en Andalucía se ha descubierto en Málaga, y importante, y es ni más ni menos que una ciudad indígena en un lugar que se llama Manilva, en un sitio que se llama Alcorrín, mírenlo en internet, que es una ciudad indígena entre el siglo IX y el VIII a.C., con 2,5 kilómetros de murallas, indígena, y utilizando elementos fenicios. Así que no está mal, ¿no? Para el siglo IX, VIII, antes de Cristo. Bueno, pues para él, en todo caso, se inventa un Tartesos mítico, maravilloso, perfecto, totalmente andaluz, supongo que también gracioso, no sé, pero donde se produce la gran exaltación de lo andaluz, ¿no? Con los romanos también las cosas van bien, porque fíjense ustedes que Estrabón lo que cuenta sobre la riqueza andaluza, y luego vuelve a haber un bajón y vuelve otra vez a florecer en el mundo musulmán, porque es un mundo más andaluz que musulmán. Esto también es otra cosa que se planteaba en el siglo XIX, ¿no? Y entonces, digamos que lo andaluz va surgiendo, la esencia andaluza surge allá donde puede, ¿no? ¿Va?
es una esencia rica, no es una esencia particularmente combativa, quizá porque es demasiado rico como para ser combativo, podríamos decir, ¿no? Es una vuelta al revés de aquel modelo en el que el sur y el levante peninsular eran esa especie de zonas perpetuamente conquistadas por todo el mundo, ¿no? Que entonces no eran muy, digamos, muy valiosas en un modelo fundamentalmente bélico y guerrero. Es una lectura al revés del modelo hispano. Ustedes dirán, qué bonito, ¿no? Porque en el fondo pues exalta el contacto. Nosotros los andaluces pues tenemos el contacto, el encuentro, somos una cultura abierta a todos. En el himno aparece eso de la... Yo nunca me sé los himnos, tengo graves problemas. Y luego confundo las banderas con los partidos de fútbol. Pero dice algo así como los andaluces seremos por fin lo que fuimos, ¿no? Bueno, pues, y le daremos a la humanidad... Es decir, que nosotros estamos en Tartesos. Esto es ingenuo, es mono. A ver si me explico, ¿no? Está bien, es que bonito, le damos al mundo cosas. Pero no me parece tan ingenuo. Hace poco, el alcalde de Marinaleda defendía la independencia de Andalucía sobre la base exactamente de esto, diciendo nosotros éramos tartésicos y todas las cosas maravillosas. Antes de que existiera un Estado en Europa estábamos nosotros, y ya éramos nosotros los andaluces, y la reconquista en realidad es una conquista de los castellanos que nos impusieron su lengua, cuando nosotros en realidad lo que somos, permítame citar a un grupo que se llama Tabletón, de rock andaluz de Málaga, que decían, semos moros, semos más que moros, ¿no? Cantaban, busquen Tabletón, pues son profundamente divertidos, ¿no? Bueno, no sé si se pueden hacer lecturas, ¿no? Y yo me gustaría acabar esto antes de proceder a otra cosa, que es leerles una cosita, ya para acabar, señalando, el nacionalismo español se divide, a finales del 19 tenemos un nacionalismo liberal y un nacionalismo no liberal. También el nacionalismo liberal puede utilizar Numancia. Esto es ni más ni menos que la versión que hace Alberti de la Numancia y que se representa en el Madrid asediado por los franquistas en el año 1937. La Numancia que se había representado en Zaragoza podía ser representada en Madrid y todas sus valencias guerreras, podríamos decir, sus potenciales, ser exaltados de nuevo. Me parece sentimentalmente curioso, ¿no? Para aquellas personas que sientan esto, me parece evidentemente pues, un momento interesante, ¿no? Pero me siento muy satisfecho de que los esencialismos se hayan olvidado también para la identidad española. Yo soy internacional, ¿no? La identidad española ya no es una identidad esencialista, en gran medida, por lo menos una identidad liberal, ¿no? Lo cual probablemente no tiene mucho que ver con lo que puedan decir otros, ¿no? Pero, en cualquier caso, no deja de ser peligroso cualquier esencialismo. Y también el esencialismo español utilizado como nosotros desde los orígenes de los tiempos, nosotros en Trento, ¿no? O nosotros en la Edad Media echando a los musulmanes, cuando decía cierto dirigente español, ¿no? Echamos a los musulmanes nosotros y sabemos mucho de cómo hacerlo y por eso tenemos que estar con la operación Tormenta del Desierto, ¿no? Si les parece, yo me gustaría acabar con la India. Me gustaría acabar, después de tantas referencias a una historia utilizada para la confrontación y para la guerra. Las historias esencialistas unifican, pero generan la unificación a base de la agresión. Me gustaría acabar con un texto en el que es un texto indio, ¿no? Y que es un texto del Mahabharata que yo me permití medio traducir hace algún tiempo, ¿no? Y es un texto que habla del otro lado, ¿no? Soy muy poco amigo de las guerras y de los conflictos, no digo yo que sea necesariamente pacifista, pero creo que cada vez que nosotros hablamos de tantas incitaciones a la violencia, tantas incitaciones a la guerra y de construcciones identitarias que incitan a la guerra y al enfrentamiento, lo que llamaba Maluf, ¿no? Las identidades criminales, hay que recordar que detrás de esas identidades puede haber mucho dolor. Y entonces, me gustaría recordarlo como un texto del Mahabharata en el que una mujer describe el campo de batalla después del campo de batalla, después de que se ha producido la masacre, ¿no? Y habla con Krishna, que es el dios al que al final acaba maldiciendo. Dice, me da igual las razones que tengas, pero tú has permitido que haya esta matanza de gente. Dice, mira, Madhava, Krishna, mis hijos, vencedores de la fatiga 100 en número, matados casi todos por la maja de Vilma en el combate. Dice, mas ahora me duelen más estas muchachas desgreñadas, mis nueras, que corren alrededor, sus hijos muertos en el combate. Las que antes se movían por las terrazas de sus mansiones, con sus pies tocados de ornamentos. Al final han caído en palpar con ellos la tierra empapada en sangre, y espantando buitres, chacales y cuervos, pagan como borrachas agitadas por la pena. O mira esa otra, de cuerpo sin tacha, de talle como una mano, tras ver vistas
detalle con una mano. Tras haber visto tal escalofriante carnicería se derrumba, afligida sin límites. Tras haber visto fuerte de brazos a esta hija de soberano, retoño de reyes, a esta madre, mi ánimo no se apacigua. Tras haber visto unas a sus hermanos y otras a sus esposos e hijos abatidos sobre la tierra, se precipitan tras coger en sus hermosos brazos sus brazos. Mas de esas otras damas maduras y ancianas escucha en verdad, invencible, el griterío por sus parientes muertos en la espantosa matanza. Mira, poderoso, los interiores de las carrozas y los cuerpos de los corceles y elefantes muertos, y a ellos que se paran, reposando en ellos por el desmayo de su abatimiento. Y mira Krishna, esa otra que se queda parada con las cabezas de hermosa nariz con un anillo de 2 parientes suyos. A veces hasta los hombres que hacen los poemas tan impresionantes como el Mahabharata dejan sacar lo mejor de ellos a través de las mujeres que aparecen en esos poemas. Espero que les haya gustado el final. Gracias.